Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están en este día? Espero que las bendiciones de Dios hayan caído sobre ustedes, sobre su familia. Y hablando de bendiciones, mis hermanos, una de las cosas que vamos a estar tratando el día de hoy es sobre el Salmo 34, donde dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y miren lo que estoy diciendo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tal vez, hermanos, sea tiempo de alegría. Tal vez sea tiempo, hermanos, de regocijo, pero también puede ser en tiempos de tristeza o tal vez, ¿verdad, hermanos, en tiempo de necesidad? Pero en realidad lo que dice la palabra de Dios es, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Recuerde que estamos en el Salmo 34. Si usted quiere abrir su Biblia ahí, ¿verdad? O en su teléfono, si es que así lo desea. Pero déjeme decirle, una de las cosas es que en una ocasión, hermanos, quiero meter esto como una introducción. En una ocasión, Billy Graham dijo de esta manera, este gran predicador dijo, la vida cristiana no es una constante alta. ¿Qué quiere decir esto? No siempre nos va bien, no siempre estamos en lo mejor. Por eso Billy Graham llegó a decir esto, dice, la vida cristiana no es una constante alta. Él llegó a decir, tengo mis momentos de profundo desánimo. Tengo que ir a Dios en oración con lágrimas en los ojos y decir, oh Dios, perdóname, oh Dios, ayúdame. Estas son las palabras, hermanos, que Billy Graham dijo en cuanto a los tiempos que él pasaba a veces de necesidad, de problemas. Pero lo importante que él dijo en esta ocasión es que él llegó a comentar, ¿verdad? Tengo que ir a Dios en oración con lágrimas en los ojos para pedir perdón o para pedir auxilio de Dios. Esas son las palabras que él usó, ¿verdad? En este escrito que yo estuve leyendo, mis hermanos. Y alguien más dijo, no subestimes el poder de la oración. Aprende a orar de una manera correcta. Y yo creo que esa es la clave, mis hermanos, orar a nuestro Dios, ¿verdad? Sabiendo que el poder existe, hermanos, en la oración, en lo que se refiere a la vida del cristiano. Ahora, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, sabemos que nuestro peregrinar, hermanos, en esta tierra no es fácil, nunca falta algo que, déjeme decirlo, que nos golpee, ¿no es cierto? Entonces nunca va a faltar algo, alguien, una situación, una circunstancia que nos golpee, mis hermanos, y esto puede traer en nuestra vida, puede ser espiritual, ¿verdad? A lo mejor puede causar debilidad también en nuestra vida física, pero en realidad cuando llegan los dificultades y golpean a nuestra vida, esto produce, mis hermanos, una debilidad en nosotros. Entonces, recuerde, Billy Graham recomendaba que debemos ir a Dios en oración, aunque sea, hermanos, déjenme decirlo, aunque sea con lágrimas, pero siempre debemos de ir a Dios en oración. Quiero decir que nuestro ánimo no caiga, hermanos, sino es cierto que a veces viene desánimo, pero podemos levantarnos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjeme decirle algo que encontré en el internet, ¿verdad? Y son frases que hablan acerca del poder de la oración, ¿sí? Yo le puedo preguntar a usted, ¿cuántos creen en el poder de la oración? Y cualquier cosa que pidas en oración, dice Mateo 21, cualquier cosa que pidas en oración, la recibirás si tienes fe. Mateo 21, 22, mis hermanos, es donde dice que si pedimos en oración, lo recibiremos si en verdad tenemos esa fe. Ahora, déjeme decirle, número uno, ¿verdad? Para empezar, y esto lo encontré personas que lo escribieron, no es exactamente de la Biblia, aunque creo que hay uno o dos que sí, pero son cosas que yo encontré, son frases que yo encontré y que hablan, hermanos, del poder de la oración. Alguien dijo, número uno, dice, la oración debería ser la llave del día y la cerradura de noche. Está hablando de la oración, recuerde. Número dos,
nuestras oraciones a veces son respondidas sin que nos demos cuenta, ¿sí? A veces son respondidas sin darnos cuenta. Número 3. Nuestro problema es que hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido con respecto a la oración, pero no hemos orado. Ahora es tiempo de comprender que la oración es la fuente de poder en la vida del cristiano. Número 4. Dios puede manejar tu duda, Dios puede manejar tu enojo, Dios puede manejar tu miedo, Dios puede manejar tu pena, puede manejar tu confusión y puede manejar, ¿por qué no decirlo también? Puede manejar tus preguntas que tengas, ¿verdad? Entonces puedes llevarle todo a Él en oración, sabiendo que, mis hermanos, Él a su tiempo contestará. Número 5, el tiempo dedicado a la oración nunca se desperdicia. Entonces recuerde esto. El tiempo dedicado a la oración nunca se desperdicia. Número 6, nuestras oraciones hacen, dice, la diferencia, ¿sí? Y número 7, no se preocupe por nada, pero en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracia, haga que sus peticiones se den a conocer a Dios. Y esto lo dijo el apóstol Pablo, mis hermanos. Entonces, número 8 dice, nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Nunca se sabe cuándo, dónde o cómo responderá nuestro Dios. Entonces recuerde, ánimo, ánimo. Recuerde que si usted tiene una petición delante de Dios, el Señor a su tiempo la va a contestar. Yo creo en la oración. Es la mejor manera de que tenemos, en la cual nosotros podemos sacar fuerzas, dice, del cielo. Estamos hablando de la oración. Y mis hermanos, número 10 se encuentra, hermanos, esto lo dijo David Jeremiah, un predicador. Dice, la oración es la forma en que derrotas al diablo, alcanzas a los perdidos, restauras a un rebelde, fortaleces a los santos, envías a misioneros, sanas a los enfermos, logras lo imposible y conoces, dice, la voluntad de Dios. Recuerde, son palabras de David Jeremiah. Entonces, esto es en cuanto a la oración y me gusta mucho, me gusta porque dice que si nosotros oramos alcanzamos perdidos, si nosotros oramos el diablo huirá también de nosotros. Entonces dice que tiene la oración el poder de aún de restaurar a aquellos que son rebeldes, mis hermanos. Ahora, muchas veces, mis hermanos, parece que todo va mal en la vida, incluso cuando las cosas parecen estar yendo mal, simplemente podrían estar yendo bien, porque cuando esta es la voluntad de Dios, dice, los aspectos negativos son parte de un programa positivo dentro de lo que es la voluntad de Dios. Alguien lo dijo de esta manera, ¿verdad? Entonces recuerden, mis hermanos, que aunque las cosas parecen ir mal, dentro de los planes de Dios muchas veces van bien, ¿verdad? Entonces recuerde que muchas veces los problemas, las dificultades fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestra vida. Y es cierto que duelen mucho, pero déjenme decirle de esta manera, recuerde que la oración hace un cambio en nuestra vida cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios. Ahora, déjenme decirle, mis hermanos, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice de esta manera, dice, bien dijo el Señor, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, dice, y yo les daré descanso. Entonces recuerde que aun cuando estemos cansados, atribulados, necesitados, no lo sé, ¿verdad? Dice Mateo 11, 28 que nosotros vengamos al Señor y que Él, hermanos, nos dará el descanso de nuestras necesidades y de nuestras preocupaciones. Entonces dice todos los que estén cansados y agobiados, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas, hermanos, a la cual quiero entrar y es el pasaje clave en esta tarde, ¿verdad? Se encuentra en el Salmo 34 y está hablando, hermanos, del rey David.
El rey David, cuando era perseguido por Saúl, dice que él entró en una cueva y se escondió ahí, pero no se escondió, mis hermanos, con tanto temor. Déjeme decirle por qué. Y yo creo que él no tenía temor, eh, porque él había experimentado el poder de la mano de nuestro Dios. Y el Salmo 34, en muchas Biblias se titula, hermanos, una alabanza desde la cueva, o alabanza, dice, desde la cueva donde estaba David. Recuerde que era perseguido por Saúl. Este salmo tiene por título de esta manera, mis hermanos, cuando dice este pasaje, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue, un fugitivo de Saúl. David fue a la ciudad filistea de Gat, pero dice no encontró refugio allí, dice, y apenas escapó. Esos eventos están, hermanos, registrados. Déjeme decirle, si usted tiene su Biblia, en Primera de Samuel, en el capítulo 21, versículo 10, y termina en el 22, versículo 1. Acuérdese de Primera de Samuel. Entonces David fue a la cueva de Adulam, donde muchos hombres desesperados se unieron con él. Este alegre y sabio salmo parece haber sido escrito desde esa cueva y cantada, dice, en la presencia, dice, de esos hombres. Es una historia muy bonita, se la recomiendo, mis hermanos. Entonces recuerde que esto se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 1 y capítulo 22 de Primera de Samuel. Entonces recuerde, si usted quiere buscarlo para aprender más de esta historia, usted lo puede hacer de esta manera. Pero este Salmo 34, hermanos, a pesar de que fue escrito desde una cueva, déjeme decirle de esta manera, habla de una protección divina, ¿sí? Por eso yo decía, a veces tenemos problemas, necesidades, dificultades y tantas cosas así, pero déjenme decirle, este salmo habla acerca de la protección divina, mis hermanos. Y este salmo de David, cuando dice que cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y dice el versículo 1 del Salmo 34, estoy dando pues algo de lo que se escribió, o de lo que está escrito en la Biblia, mejor dicho, antes de que él que escribiera este salmo, hermanos, el Salmo 34, y en su versículo 1 dice de esta manera, miren lo que dice David: bendeciré a Jehová cuando, dice, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y parece que había una alegría, un gozo en la vida de David, ¿sí? Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová, dice, conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron, dice, a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, dice, de todas sus angustias. Y sigue diciendo el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Y sigue diciendo el Salmo 34, mis hermanos, dice el versículo 15 de esta manera: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Perdón, dice el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice el versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será, dice, quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en Él confían. Y de esa manera dice este salmo, hermanos, en el Salmo 34. Y una de las cosas es que el salmista, el rey David, llega y como si invitara, déjenme decirlo de esta manera, cuando él abre su boca y empieza a hablar acerca de Jehová y acerca de la alabanza que él quiere expresar a Jehová, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Todo, dado el título de este salmo con su colocación histórica, vemos a David triunfante y con el alivio del rescate de Dios, ¿verdad? Cuando fue detenido, recuerde, por los filisteos allá en Samuel 21:10, donde leímos, hermanos, donde recuerde, mis hermanos, él escapó. Entonces él pudo haber estado, hermanos, escondiéndose en una cueva tan profunda, ¿verdad? Pero este salmo nos dice que en el corazón de él estaba escondido, déjeme decirle, el Salvador, el Señor, estaba escondido de esa manera. Entonces su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca, no en mi corazón solamente, sino en mi boca también. Nuestro agradecimiento no debe de ser algo sin palabras, debe de ser una de las hijas de la música, vamos a decirlo, dijo Spurgeon de esta manera, de verdad. Entonces hay algunos comentaristas aquí, hermanos, que hablan acerca de esto, y una de las cosas que dice Spurgeon, verdad, su alabanza estará de continuo en mi boca, y quiere decir, no solamente está en mi corazón, verdad, y guardado, sino que lo expresa con su boca el rey David, el agradecimiento que tiene para con Dios. Ahora, él dice, en Jehová se gloriará mi alma. David pudo haberse gloriado, hermanos, en sí mismo. Los hechos de Primera de Samuel describen cómo David de una manera tan inteligente se ganó su libertad al simular, déjeme decirle, una locura, pero supo que la obra de esa cosa fue debido a Dios, no a su propia astucia. Es lo que dice el comentario, mis hermanos, y me encanta esto porque déjeme decirle, yo no sé hasta dónde llegaría David, que fingió, déjeme decirle, fingió estar loco en su mente, vamos a decirlo de esta manera, para poder escapar. En Primera de Samuel 21:10 y 22:1 dice, ¿cómo estaría David para fingirse loco? ¿Qué pasaba por su mente al ser perseguido por Saúl? Póngase en un momento en los zapatos, ¿verdad?, de David. Él solo buscó el bien para Saúl, y parece que todo esto, ¿verdad?, todo se volvió en contra de él, tanto que Saúl, mis hermanos, lo estuvo buscando para matarlo. Ahora era un hombre perseguido. Y este pasaje, hermanos, de Primera de Samuel, déjeme decirle, en el versículo 10 empieza de esta manera, y es donde está la historia acerca de la victoria que David tuvo de estas personas que lo querían matar. En el versículo 10, hermanos, de Primera de Samuel 21 dice de esta manera, entonces David se levantó y huyó ese día de antes de Saúl y fue a Achish, el rey de Gad. Y los siervos de Achish le dijeron, ¿no es David el rey de la tierra? ¿No se cantaron el uno al otro en bailes diciendo, Saúl ha matado a miles y David a 10,000? Ahora David tomó estas palabras en serio y tenía mucho miedo de Achish, el rey de Gad, así que cambió su comportamiento antes que ellos. Dice, fingió locura en sus manos, se rascó en las puertas y dejó caer su saliva sobre su barba. Entonces Achish dijo a sus sirvientes, mira, ¿ves que el hombre está loco? ¿Por qué me lo has traído? ¿Necesito locos? ¿Qué has traído a para interpretar al loco en mi presencia?
Dice, entra en mi casa. Y mis hermanos, en realidad, déjeme decirle, dice el versículo 1 del capítulo 22, David, por lo tanto, dice, partió de ahí y escapó a la cueva de Adulam. Así que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo oyeron, dice, fueron ahí con él. Entonces recuerde que después de haber huido de Saúl, él llega a este pueblo, mis hermanos, y pues en realidad lo querían matar cuando lo reconocieron que era David. Recuerde que este era, si no tengo, ¿cómo se dice? Si no me equivoco, ¿verdad? Pero cuando yo lo leí decía que era una de las ciudades donde existía Goliat y llegó a ese lugar, entonces de los filisteos, perdón. Entonces cuando llega a este lugar, pues cuando lo reconocen, no le queda otra, mis hermanos, que fingir locura ¿verdad? Entonces de esa manera él escapa y cuando escapa de esta ciudad, mis hermanos, él llega y se esconde en la cueva. Es ahí donde empieza él a escribir el Salmo 34, donde dice en su palabra, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, reconociendo que Dios lo había sacado de ese lugar donde lo habían reconocido y lo querían ya matar. Pero en un sentido, David tuvo algo de que gloriarse de una perspectiva humana. Tuvo que humillarse a sí mismo, dice, como un lunático para escapar, dice, de los filisteos, de los cuales de una manera necia, dice, buscó refugio. Aún trajo la espada, dice, de Goliat con él, dice, hasta Gat. Y no solamente, sino que parece un David valiente, un David victorioso, mis hermanos. Y en cuanto a esto, dice este salmo, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. David ganó su libertad por una demostración radical de humildad. Otros mansos se hubieran alegrado al escuchar cómo Dios bendijo y recompensó, dice, la humildad de David. Entonces, fíjense que fue muy inteligente y es ahí donde yo reconozco la inteligencia en las personas. Porque yo creo que si hubiera sido otra persona, ¿verdad? Quizás se hubiera puesto a pelear con los filisteos, con los enemigos. Tal vez se hubiera puesto al tú por tú, pero recuerde que él fingió estar loco, mis hermanos. Entonces, recuerde que eso le sirvió a él para poder escapar. Y en el verso 3 al 7, hermanos, dice que es el testimonio de aquel que es libertado. Entonces, del 3 al 7 de este capítulo 34 de este salmo, mis hermanos, empieza David, vamos a decirlo, a cantar, a hablar acerca del testimonio, dando testimonio de que había sido libertado. Entonces él empieza y llega a decir, engrandeced a Jehová conmigo. Recuerde que no solamente estaba él, estaba su familia, sino que había más personas, ¿verdad? Que vamos a ver que se habían unido a él, que dice la Biblia que eran como 400 personas que ahora le servían a David. Entonces este era el testimonio de aquel que había sido libertado, ¿verdad? Y él llega a decir junto con ellos, engrandeced a Jehová conmigo. Y luego él les invita y les dice, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, dice David, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y déjenme hacer una pausa aquí, mis hermanos. ¿Cuántos temores puede haber en un ser humano? Durante nuestra vida, mis hermanos, vienen muchos temores a nosotros, ¿sí? Así como vino en la vida de David, puede ser cualquier temor. Déjeme decirle que a veces ese temor no nos deja dormir. Dice David, los que miraron a él, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron, dice, avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, dice, de todas sus angustias. Por eso, mis hermanos, si nosotros nos sentimos en temor o nos sentimos en angustia, recuerde que este salmo nos va a ayudar bastante para fortalecer nuestra vida, nuestra fe, y no solamente eso, sino fortalecer nuestro ánimo como lo hizo, ¿verdad?, en la vida de David. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen,
dice el rey David, y los defiende. Entonces, cuando él dice engrandecer a Jehová conmigo, David sabía que había algo grande sobre la verdadera alabanza hacia Dios. Cuando alguien genuinamente bendice a Dios, él o ella, y quieren atraer a otros a la práctica de la alabanza, si es bueno, déjeme decirlo, para uno exaltar el nombre de nuestro Dios, entonces es mucho mejor cuando exaltan junto con un pueblo. Entonces lo que hacía David también era invitar a los que estaban con él a engrandecer el nombre de Jehová en alabanza, ¿verdad? Por eso él llega a decir, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, déjeme decirle, los comentaristas están divididos en cuanto a que si David pecó cuando fingió demencia, cuando estuvo entre los filisteos, o que si fue obediente y guiado por Dios. Hay una discusión ahí, hermanos, entre los comentaristas. No se sabe si él lo fingió y pecó tal vez de esa manera, o fue dirigido por Dios para actuar de esa manera. La verdad es que el éxito se obtuvo al ser librado, ¿verdad?, de la muerte delante de estos filisteos. Si parece haber una incongruencia entre que si David fingió locura para salvar su vida y esta efusión de exaltación de alabanza a Dios como el gran libertador, ¿verdad? Porque muchos creen, hermanos, que él le cantaba este salmo a Dios por reconocerlo como el gran libertador. Déjeme decirle de esta manera, aun si David pecó al fingir locura, Dios le libró, no le abandonó. Es fácil el entender cómo en la quietud y solemnidad de esa cueva de refugio se recuperó, y con un poder renovado en su sentido de cuidado y sabiduría y poder y suficiencia divina, dice, así que cantó a Jehová, cantó a Dios. Y los que miraron a él, dice el salmista, fueron alumbrados, ¿sí? Y sus rostros, dice, no fueron avergonzados. Al moverse de yo a ellos, David indica que esta experiencia no era solamente suya, muchos otros conocían y conocerían lo que es el poder, ¿verdad? Y el poner el enfoque de su amorosa confianza sobre Dios, dice, y el recibir su ayuda. Entonces dice, y sus rostros no fueron avergonzados. David también sabía que Dios jamás abandonaría a aquel que confía en él. Dios le daría la confianza en el momento y vindicación, dice, a su tiempo. Por eso llega a decir, este pobre clamó, dice David, y le oyó Jehová. Eso es lo que dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. David de nuevo, hermanos, enfatizó su experiencia personal de estas verdades. Él era él era el pobre que clamó a Dios y que Dios contestó de una manera grandiosa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros, verdad, hemos tomado una decisión, déjeme decirlo de esta manera, de engrandecer el nombre de Dios, de alabar a Dios, porque Él nos ha librado de nuestros temores, Él nos ha librado de nuestras angustias, ¿sí? Entonces, aunque un clamor, déjeme decirle, es corto y no es dulce, ¿verdad? Porque estamos pasando muchas veces por necesidades, tribulaciones, angustias. Un clamor es corto y no es dulce. Dice alguien, un clamor es por un momento, y un clamor, déjeme decirle, muchas veces es amargo. Un clamor es el lenguaje, déjeme decirle, del dolor en aquellos que están pasando, hermanos, por problemas o por dificultades. Un clamor se produce naturalmente, un clamor tiene mucho significado, ¿verdad? En cuanto a la necesidad de la persona, el actuar como un loco entre los filisteos. David en verdad era un pobre hombre. El tomar las fuerzas de las palabras de David solamente se debe de recordar su peligro y el objeto que utilizó para aferrarse, para salvar, dice alguien, su vida. Y déjeme decirle, mis hermanos, ¿cómo estaría la vida de David al ser perseguido por Saúl, verdad? Huyendo de que en realidad su vida peligraba,
Por eso él llega a mencionar, él sentía angustia, él sentía, hermanos, estar afligido. ¿Y cuántos de nosotros, déjeme decirle, en nuestras necesidades no nos sentimos así como David? Entonces David encontró la solución en Dios. Muchas gentes el día de hoy, mis hermanos, se sienten agobiados, se sienten afligidos y no encuentran la solución para su problema, no encuentran la solución para su necesidad. Pero déjenme decirle, David lo encontró en Dios. Por eso él llegó a decir, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sí? David apenas escapó de la muerte. Recuerde qué ha de haber sentido David al saber que Saúl lo quería matar. Tal vez, mis hermanos, en las noches, en el día, tal vez su pensamiento era de que quizás una flecha lo podría atravesar sin que siquiera él se diera cuenta. Pero mis hermanos, él tenía ese temor, pero dentro de él, en lo más profundo de él entendió, él aprendió a confiar en Dios. Por eso él llegó a decir, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, ¿verdad? David apenas escapó de la muerte entre los filisteos, aún seguía siendo un hombre casado y buscado por el rey Saúl, quien estaba determinado a matarle. Un grupo de hombres, dice, perdedores en Arapo, se le unieron en Adulam, ahí en la cueva. David, eran de los 400 que les mencionaba. David estaba genuinamente en un lugar muy bajo, ¿verdad? En cuanto a su sentir. Sin embargo, aún seguía lleno de alabanza y confianza, aún sabiendo que Dios tenía, dice, un campamento angelical, dice, alrededor de él. Y déjeme decirle, yo creo, ¿verdad? Dentro de los comentarios propios de uno, yo creo que el rey David, hermanos, era algo prometido por Dios, aún con sus debilidades, todo lo que pasó en la vida de él. Déjeme decirle, yo creo que David estuvo desde el principio en los planes de Dios. Recuerde que el linaje, ¿verdad?, de David viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerde que había promesa en él y Dios conocía el corazón, dice la Biblia, de David, conocía la mente, el corazón, conocía el sentir de David. Entonces, ¿cómo Dios no lo iba a ayudar si Dios conocía a David y David conocía a Dios? Y eso es lo más hermoso que puede pasar en la vida de un ser humano, cuando alguien conoce a Dios, ¿verdad? Y aún aunque tenga necesidades, problemas, y déjeme decirlo con respeto, aún aunque tengamos muchas veces como cristianos debilidades, déjeme decirle, Dios no nos deja solos, ¿verdad? Recuerde que con todo, Dios siempre nos dará la salida. Ahora, déjeme decirle, y con esto, hermanos, quiero yo terminar. Mire lo que le voy a decir. La protección de David es real. Aún si era invisible, ¿verdad? Si había ángeles o no había ángeles, si era la astucia de él en hacerse pasar por alguien loco, vamos a decirlo ahí así, ¿verdad? Yo no lo sé, pero la verdad es que él no podía ver quizás la presencia angelical alrededor de él, pero era real. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el ángel de Jehová es una aparición materializada de Yahvé, mismo como en Jueces 13 y en algunos otros lugares. No sabemos si David quiso decir esto como si fuera un ser angelical enviado por Dios o Dios mismo presente con el creyente. Ambos, déjeme decirles, son verdad. Y David no se lo podía explicar. Lo que sí podía explicar David es que Jehová lo había librado de la mano de los filisteos, mis hermanos. El fugitivo, en su refugio precario en la cueva de Adulam, pensaba solamente en la protección divina. Déjeme decirlo de esta manera. Entonces, recuerde que ya para terminar, el único pensamiento que existía en el corazón de David es que Dios lo había librado, ¿verdad? Y esa es la palabra correcta. Y en medio de su alabanza en este salmo, él lo reconoce como, ¿verdad?, su libertador. Este es un pasaje que da soporte al pensamiento de un ángel guardián, quizás para cada quien, o quizás al menos, déjeme decirlo, para cada creyente. Uno no puede decir que este pasaje prueba la idea, pero
es consistente con ello. Deja que la consideración de estos guardianes invisibles, quienes son también espectadores de nuestras acciones, a la una nos refrenen del mal y nos y nos inciten a hacer el bien. Y déjeme decirle, y David termina este salmo, no lo termina, sino más bien dicho, continúa este salmo en el versículo 8 y 10 de esta manera, en cuanto a una invitación para compartir. Él cantaba en la cueva, ¿verdad? Él reconocía a Dios, pero él invitaba a aquellos que estaban con él. Y él dice de esta manera en el versículo 8 al 10, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Y eso es lo que cada uno de nosotros, cuando leemos este salmo, debemos enseñar a otros, debemos compartir a otros y decirles acerca de esta invitación, ¿verdad? Como un testimonio alegre, donde dice el rey David: gustad y ved que es bueno Jehová. Y déjame decirle, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos ya, verdad, experimentado la benevolencia de nuestro Dios, lo bueno que es nuestro Dios? Por eso llega David a decir a continuación: dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta, dice, a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y de esta manera, mis hermanos, yo quiero terminar el estudio de la palabra. Recuerde, David reconocía lo bueno que es el Señor, lo bueno que es Jehová, cómo lo libró, ¿verdad? Cómo lo libró de sus angustias, de sus preocupaciones, cómo lo libró de la mano de Saúl, ¿sí? Y para poder lograr Dios los propósitos en la vida de David. Pero no, como dijo Billy Graham, hermanos, al principio, ¿verdad? Dijo Billy Graham: a veces estamos en altas, pero a veces no, de verdad, a veces estamos muy abajo. Entonces, la vida cristiana no es una constante alta, dijo Billy Graham. Tengo mis momentos de profundo desánimo. Tengo que ir a Dios en oración con lágrimas en los ojos y decir: oh Dios, perdóname. O decirle: oh Dios, ayúdame. Y esas eran las palabras, hermanos, de Billy Graham. Y una de las cosas que nos invitan, hermanos, en esta tarde, es que si tienes una necesidad, si existe un problema en nuestra vida, llevémoslos a las manos de Dios. Y déjeme decirle, déjelo que Él haga. Deje que Él complete la obra, que Él actúe. Entonces, a veces peleamos con nuestras fuerzas donde nunca logramos nada, pero cuando Dios pelea nuestras batallas, déjeme decirle, Él nos da la victoria. Entonces, de esta manera, mis hermanos, quiero terminar recordando, ¿verdad? Recordando lo que hemos estudiado en esta tarde, y recuerde que en nuestra boca siempre debemos de decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, mis hermanos, gracias. Vamos a orar a nuestro Dios, ¿verdad? Y después seremos despedidos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora porque, Señor, tú nos ayudas a través de tu palabra, Señor, y nos hablas a través de ella, Señor. Ruego por si hay alguna persona que tiene necesidad o problema, Padre, para que tú seas en su corazón, en su necesidad, Señor. Ayúdanos que juntos como iglesia, juntos como hijos tuyos, podamos decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad? A través de este tiempo. Esperamos, mis hermanos, vernos la próxima semana, si es que es la voluntad de nuestro Dios. Entonces recuerde que si usted tiene una necesidad, órele al Señor, ¿verdad? Póngalo en las manos de nuestro Dios y va a ver cómo el Señor hará, ¿verdad? En todo esto. Por eso Mateo 21 dice: y cualquier cosa que pidas en oración, dice, lo recibirás, dice, si tienes fe.
Entonces de esta manera nos despedimos. Recuerde que va a haber anuncios. Quédese para ver lo que como iglesia tenemos, ¿verdad? Lo que a continuación sigue en estos días, en estas semanas próximas. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima, si es la voluntad de Dios. Estoy aquí, Señor, a tus pies.